Continuamos en Zona Saludable. Participe en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y Facebook como Zona 3 Noticias. Ya estamos de regreso, estamos tocando el tema de las emociones, de las enfermedades y bueno, una situación que vivimos generalmente los seres humanos muy a menudo es la angustia. Uh-huh. La angustia a lo mejor por no tener el dinero suficiente, la angustia por los hijos, la angustia por los seres queridos, la angustia a veces porque se nos va a ir el vuelo, o sea, no nos angustiamos, hay que decirlo por todo. Claro, por el tráfico, etcétera, sí, etcétera, Gaby, pero ¿qué va a pasar con esa angustia? Y fíjate que qué bueno que tocaste la parte de la angustia porque es como un desencadenante de otro tipo de síntomas, ¿no? Sí. Pero yo considero que la angustia es como un síntoma primario de algo que te está sucediendo, de algo que tienes que ponerle atención o que no estás sabiendo manejar, porque la angustia es un miedo sin motivo aparente, que se manifiesta en las personas que normalmente, como tú dices, desconfían de algo, desconfían de la vida, desconfían de su capacidad para poder resolver algún problema y se ve angustiado esta persona como, vamos a decir que envuelto en una capa de mucho miedo. La angustia tiene que ver con el miedo y se limita, obviamente, una persona pues teniendo este sentimiento. Y bueno, la palabra angustia viene de angosto, significa estrechez, falta de amplitud. ¿De qué? Falta de amplitud de qué? De visión, de confianza, de fe, ya sea en las causas externas o en las causas internas. Entonces, la angustia es angosto. Yo veo angosto, perdón, yo considero que no voy a salir de este fracaso, no va a poder salir de esta situación emocional, etcétera. Como sería como ver el camino angosto, como que no le encuentras salida, como que no vas a poder resolver lo que te acontece. Sí, efectivamente, como que no hay ninguna solución para lo que te está sucediendo. Es como, exactamente como dices tú, ir caminando y no tener la confianza de que puedes seguir el camino y vas a encontrar la salida. Yo quiero ver como que si estás en un laberinto y estás perdido y estás angustiado porque no tienes la fe que vas a llegar a salir, ¿no? A mí me encantó mucho esa película, ahorita hablando de laberinto, o sea, si te fijas, tiene mucha significación todo su mensaje, donde hay unos que ni siquiera se atreven a experimentar algo en la vida, ¿no? O sea, no se atrevían a experimentar más allá, a ver qué... A los que ponen, ¿no? A unos muchachos que ponen un experimento, así, que ahorita se me fue el nombre de la película. Se llama Laberinto. ¿El laberinto? El laberinto. Sí, ok. Entonces, a mí me encantó porque el temor de experimentar en la vida qué pasaba o por qué no, o por qué se morían o por qué ya no regresaban, te hace quedarte en una situación conocida, cómoda, y ahí te quedas. Maze Runner, ¿no? Le pusieron en inglés. Sí. En inglés, exactamente. Sí, Maze Runner, sí. Entonces, ¿cuáles son los que superan ese miedo, esa angustia? Los que se atreven a caminar. Sí, porque incluso los mismos muchachos, cuando llegaba uno nuevo, le metían el miedo. Claro. Le decían, no puede. Fíjate que sí es interesante esa película desde ese punto de vista, porque no solamente ellos vivían en miedo, sino que no permitían a otros, por el miedo que tenían, era un miedo colectivo. Sí. No, es que si tú, aquí estás en tu zona segura, y hay que salirse de vez en cuando. Sí, claro, entonces, cuando nosotros no confiamos, cuando nosotros tememos, cuando estamos envueltos por ese temor, ese miedo, pues no hacemos nada, entonces la angustia crece, y entonces esa angustia a mí me va a llevar a complicar otras partes de mi cuerpo, porque si se está manifestando durante mucho tiempo un miedo, una angustia, entonces creo que no va a parar ahí, obviamente va a tener consecuencias hacia otras partes, ¿no? Entonces, la angustia, cuando yo... el síntoma de la angustia, que son las respiraciones, nerviosismo, ansiedad, van muy de la mano. Entonces, lo que está mi cuerpo indicando es que no quiero enfrentar algo, que no quiero atreverme a confiar. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener fe, creer en mí, creer en que incluso la vida misma me va a proveer de lo que yo necesito para resolverlo. Dicen que no se da más a las personas de lo que puede soportar, y con la prueba viene la solución, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que podemos solucionar un problema, adelante, y bueno, la angustia baja, pero
a lo mejor no podemos tampoco solucionar ese problema y también porque nos estamos angustiando, mejor es aceptar que eso no se va a solucionar y bueno, si también lo aceptamos nos ayuda muchísimo a dejarnos de angustiar. Sí, de alguna manera es parte de la sabiduría, Claro. de la sabiduría de saber, bueno, puedo hacer algo con respecto a este problema que se me está presentando, pues hazlo. Realmente la angustia, alguna vez escuché a un ponente hablar acerca de la angustia y decía, no porque una mamá se angustie porque su hijo llega tarde, va a aparecer el hijo. Exactamente. O sea, la angustia no te va a traer al hijo que anda por ahí en fiestas y en posadas. La angustia no te va a resolver un problema. La angustia por sí sola no te va a quitar un miedo. ¿Qué te quita un miedo? Enfrentarte a él. Claro. ¿Verdad? Así es. Entonces, sí, definitivamente la angustia es un síntoma que nos está indicando que no estamos enfrentando, que no estamos asimilando o aceptando tal o cual cosa que me está sucediendo. Entonces, o incluso que no estás confiando en ti misma. Exactamente, que no estás confiando en ti, que no estás confiando en que no tienes fe, que no crees que lo puedes hacer, que te crees demasiado débil, sensible para poder realizar algo, para poder enfrentar algo. Entonces, ahí, bueno, hay que trabajar en esa parte para que pueda la persona vencer esa angustia. Pero el primer paso es que yo acepte que estoy angustiado y que yo acepte que tengo miedo y que yo acepte que ¿qué me está pasando? O sea, es escuchar ese síntoma que yo estoy teniendo. Sí, porque de alguna manera tú mismo te estás como bloqueando, como engañando, hay un autoengaño porque tú le preguntas normalmente, y yo en la consulta les pregunto, ¿estás estresado? No, para nada, no, yo me siento muy bien. Cuando todo tu cuerpo está diciendo que es una persona estresada. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos continuamente. Y lo mismo sucede con la angustia. Sí, definitivamente. Y bueno, dejamos que la angustia siga, no nos ponemos a pensar un poquito qué me quiere decir este síntoma que traigo, esta desesperación. Y bueno, entonces de ahí me pueden desencadenar un fuerte dolor de cabeza o migrañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tanto pensar en esa situación, en ese temor, donde no le doy salida, donde no le doy solución y, por ejemplo, la cabeza es donde se contiene todo aquello que estamos generando, pensando esa dureza y entonces, bueno, vienen incluso problemas de cabeza, o sea, dolores de cabeza. Hipertensión, etcétera, precisamente derivados de esta angustia primaria que yo no pude ponerle atención y no pude decir, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué miedo me está dando? Lo tengo que enfrentar. Tenemos que hacer mucha conciencia para todo esto. Sí, definitivamente darnos cuenta de lo que nos está sucediendo y darnos cuenta de que no estamos siendo felices y poder hacer algo al respecto. Y bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas. Felicidad plena para esta Navidad. Son los deseos de Zona 3, 91.5 FM. La medalla